Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio Moviendo la Cola a través de 105.3 FM, Onda La Super Estación, indicando a ustedes, y como lo publicamos en nuestras cuentas en las redes sociales, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Luis Valo Farías. Hace aproximadamente unos 3 años tuvimos la oportunidad de participar en la tertulia de los martes en la Cámara de Comercio de Mérida, y se hicieron presentes en esa oportunidad, entre otros, Enrique Colmenares Finol, Luis Valo Farías y otros venezolanos que están preocupados, continúan preocupados, porque ya en aquella oportunidad estaban realmente muy preocupados por la situación del país. Imagínense ahora, a estas alturas, si no lo van a seguir estando. Pues bien, todos nos enteramos que hace más o menos un año, en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, había un pugilato, porque varios partidos sostenían tesis distintas en relación a el camino, la ruta para lograr producir un cambio en el país. Y como consecuencia de no tener claridad en lo que hay que hacer, pues lamentablemente pasó el tiempo y el gobierno les dobló el pulso, les dobló el brazo. Y hoy, cuando deberíamos estar en pleno ejercicio de ese cambio, producto del resultado que debía haber arrojado ese referendo revocatorio, pues ahora nos encontramos con que la mayor parte del país casi que está mendigando, implorando que se convoquen elecciones de gobernadores, de alcalde, etcétera, y sabemos que a eso le van a dar dando largas y largas y largas, bueno, hasta que la gente se canse. Pero una vía, una herramienta que consagra nuestra Constitución, pues se ha venido madurando cómo producir esos cambios, pero hasta el momento los partidos que están en la Mesa de la Unidad Democrática pareciera que no le han dado el valor que este planteamiento tiene, la significación de convencer al país de que esta es la ruta. Por eso hoy tenemos con nosotros a Luis Valo Farías, quien nos va a explicar todo el proceso y también tendrá los argumentos para que ustedes pues digan esa es la vía, o sencillamente dicen no están de acuerdo, porque eso es precisamente la democracia. Así es que a partir de este momento, junto a todas y todos nosotros, Luis Valo Farías está moviendo la cola. Bueno, buen día, Tuto. Gracias por nuevamente
permitirnos esta ventana para en este momento dirigirnos a los merideños. Efectivamente, un equipo de tachirenses preocupados, al igual que los que nos están oyendo por esta prestigiosa emisora, por la crisis venezolana, venimos trabajando un tema o este tema desde hace aproximadamente 10 años, y hace aproximadamente 3 años logramos ponerlo en obra escrita, en 2 textos, donde resumimos no solamente el proyecto país que le estamos planteando nosotros a los venezolanos y la vía para poder implementar ese proyecto país, sino que también hicimos un trabajo de investigación de por qué hemos llegado a esta dramática situación en un primer texto que nos habla de las causas estructurales de la crisis venezolana, cuáles son esas causas que producen que hayamos llegado a esta dramática situación. Y tenemos que necesariamente irnos a las causas que producen la crisis, porque es muy difícil que una sociedad se cure de una enfermedad si no conoce qué es lo que está produciendo esa enfermedad. En el caso nuestro, en nuestro trabajo de investigación, logramos identificar, en comparaciones que hemos hecho con otros países del mundo que pasaron por crisis incluso más dramáticas, peores que la nuestra, y nos referimos explícitamente a los países europeos que terminaron en una guerra, matándose italianos contra italianos, españoles contra españoles, alemanes contra alemanes, ¿sí? y etcétera, ¿sí? Consecuencia de unos modelos políticos autoritarios, dictatoriales, que centralizaron el poder en una figura mesiánica que, por el hecho de haber tenido tanto poder, dejaron de caminar y comenzaron a levitar. Se creyeron por encima de la especie humana, porque eso es una de las causas psicológicas del ser humano, el ego. El ego de los humanos, en el momento que nos dan poder, si la persona no está preparada intelectualmente para ejercer ese poder de una manera racional, la persona levita, ya no camina, se siente superior a los demás humanos. Y esa es la dramática situación que nos está pasando en Venezuela, pero no solamente con lo que nos está pasando en los últimos 15 años, sino que es algo que hemos venido heredando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, esas centralizaciones del poder que, como decía Lord Acton en una frase que se le atribuye al libertador Simón Bolívar, pero que realmente era de Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. En el primer texto, que es un libro que lo tengo gratuito en las redes, que lo pueden ubicar fácilmente a través de mi Twitter, @ValoFarías, con B grande, en minúscula, se titula Crisis venezolana, causas y soluciones estructurales, y un subtítulo que le pusimos La rebelión de las regiones. En esta causa, en esta identificación, centralizamos nosotros la causa principal de la crisis venezolana en la gran centralización del poder, que todas las constituciones que hemos tenido, desde la primera que tuvimos por allá en 1800, se le da el poder total y absoluto al presidente de la República y a su entorno íntimo, plasmado en la Constitución de la República. Son emperadores. Eso es correcto, pero esos emperadores están autorizados por las constituciones que hemos tenido, por las 26 constituciones. No es solamente la Constitución del 99, una constitución centralizadora del poder, que es una copia siamesa de la 61, y así sucesivamente hasta las anteriores. La constituyente del 99, la constituyente de 1961, que es la mejor que hemos tenido, que fue el famoso pacto de Punto Fijo, salió de allí, nos permitió tener un país durante 4 quinquenios, con unos índices paritarios muy buenos, con un nivel político muy bueno, nivel social de mejoramiento de la sociedad venezolana muy bueno, que es la Venezuela que nosotros añoramos, la que recordamos con cariño, la Venezuela esa que éramos la envidia de América. Pero ese sueño dorado, esa Venezuela bonita, solamente duró 20 años.
17 años para ser exacto, desde 1961 hasta 1978. En 1978 comenzó a hacer aguas la democracia en Venezuela. Comenzamos a fallar. Y esa falla explotó el Viernes Negro de 1983, cuando vino la famosa devaluación en el gobierno de Luis Herrera Campins. No fue culpa de Luis Herrera Campins, a él le explotó la crisis en la mano, pero marcó la diferencia entre la Venezuela bonita y la debacle que comenzó ese 23 de febrero de 1983 hasta lo que tenemos hoy en febrero de 2017. Hace 38 años comenzó la crisis en Venezuela. De manera que con esto lo que quiero es hacer la diferenciación entre muchos venezolanos que creen que lo que nos está pasando es culpa de Chávez o del socialismo del siglo XXI. Y no es que no tengan culpa, tienen muchísima, pero muchísima culpa. Pero la culpa realmente, ellos son consecuencia de esa crisis. Lo que le tenemos que atribuir al socialismo del siglo XXI es que ellos, que fueron electos por una gran cantidad de venezolanos que creyeron en ese Mesías, no lograron hacer los cambios estructurales que el país requería y profundizaron la crisis que recibieron a los niveles que tenemos hoy día en Venezuela, donde estamos ya a niveles de hambruna y no estamos exagerando nada porque solamente lo vemos en la gran cantidad de venezolanos hurgando en los basureros para poder comer. Podríamos decir entonces que no es un problema de capitalismo, no es un problema de socialismo. Eso es correcto. No es un problema de capitalismo ni un problema de socialismo, es un problema del modelo de gobierno que estamos utilizando en Venezuela, que fue muy bueno hasta cierto punto, que cumplió un ciclo de vida, que nació, creció, se desarrolló y murió. Y en el momento en que murió, que le estoy poniendo esta fecha como referencial para poder tener una hoja de ruta, que fue el Viernes Negro de 1983, no hicimos los cambios que el país estaba requiriendo, los cambios estructurales, y nos condujo a que esa crisis se profundizara a los niveles que tenemos hoy día en Venezuela. Una vez analizado entonces la primera parte de este texto de la crisis venezolana, las causas, que están referidas al centralismo del poder que corrompe, y que ese poder absoluto corrompe absolutamente, pasamos entonces a presentarle nosotros a los venezolanos cómo corregimos esa crisis. Y entonces entramos en el segundo texto de obra escrita que tenemos, que lo diseñamos entre un equipo de tachirenses, aproximadamente unas 11 personas, donde está el ingeniero Enrique Colmenares Finol, donde está el rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, un meridiano, por cierto, tobareño, que es el ingeniero Humberto Acosta, donde está el doctor Jorge Romero, que me acompaña aquí, el ingeniero Jorge Romero hijo, Jorge Romero Sayago, que también forma parte de estas 11 personas, ex gobernador del Táchira. Jorge Romero fue el primer gobernador de la transición de los puestos a dedo para la elección popular. Y así como ellos, un equipo de tachirenses que logramos plasmar un proyecto país donde en 12 ejes le planteamos a los venezolanos las cosas que tenemos que cambiar en Venezuela, las cosas que han venido funcionando, que tuvieron una época de funcionamiento bueno, pero que cumplieron su ciclo de vida y que hay que transformarlos en la nueva Venezuela. Una vez que planteamos esos 12 ejes de cambio que están referidos básicamente a tener autonomías regionales, a tener municipios fuertes, a tener descentralización de la salud, a tener descentralización de la vivienda, a tener descentralización de la seguridad, a tener descentralización de todos los servicios públicos que están concentrados constitucionalmente en los presidentes de la República en el centro del país, dirigidos a las regiones. Y una vez teniendo claro esos cambios estructurales en esos ejes, en esos servicios que tenemos que llevar a las regiones, ¿cuál es la vía? La única vía que existe para poder hacer esos cambios estructurales, porque eso significa que tenemos que cambiar la Constitución del 99, que es una copia siamesa de la del 61 y que es una copia siamesa de las 25 constituciones que hemos tenido anteriormente. Todas son constituciones que están basadas en la centralización del poder en el presidente y su entorno, y que fue heredado de la colonia española. Eso lo heredó Simón Bolívar cuando nos libertó, sacó a los españoles de Venezuela, pero nos quedamos con las leyes de los españoles.
O sea que es un problema ancestral. Todavía tenemos ese chip. Todavía tenemos ese chip, porque las tres características fundamentales del centralismo del poder que están aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo se refieren, en primer lugar, a un gobierno hegemónico centralizado en una sola persona o en un grupo muy pequeño de personas. En segundo lugar, a una federación centralizada y dependiente de esa persona, que antes eran las provincias de la Capitanía General y que hoy en día son los 22 estados y los 335 municipios que dependen total y absolutamente de las decisiones del presidente de la República. Y la tercera era una economía que antes era cafetera, cacaotera, que dependía totalmente y absolutamente del capitán general de la República, que era el representante de los negocios del rey en Venezuela, y que hoy en día es la economía monoproductora, rentista, petrolera, que depende total y absolutamente de las decisiones del presidente de la República. Entonces fíjate que las tres características del centralismo del poder que traemos desde la época de la colonia española están presentes en la Venezuela de hoy, pero siempre han estado presentes en todas las 26 constituciones que hemos tenido. Muy bien, tenemos que ir a la publicidad. Estamos moviendo la cola con Luis Valo Farías. Él es uno de los más fervientes propulsores de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para producir todos estos cambios que ya ustedes han comenzado a escuchar. No hay duda, aquí tenemos que liquidar al centralismo, un centralismo asfixiante, tan asfixiante que los gobernadores que son afectos al gobierno, si van a designar un secretario del gobierno, tienen que autorizarlo de Caracas. Si no se lo autoriza, no puede designar. Y me gustaría que al regresar de la publicidad, usted nos indicara cómo evitamos que ese centralismo caraqueño se convierta en centralismo merideño, o en centralismo tachirense, o en centralismo del municipio Libertador, o en centralismo del municipio Campo Elías. Porque lo ideal es que efectivamente la descentralización sea horizontal y donde todos tengamos participación, pero participación efectiva. No te participo que decidí, no, decidimos y ejecutamos. Vamos a la publicidad. Lo que ustedes van a escuchar a continuación es publicidad.